Bueno, cuando los españoles descubrieron América, inicialmente pensaron que habían llegado al continente asiático. Y así duraron varios años hasta que las exploraciones de un conquistador español llamado Vasco Núñez de Balboa eh, lo llevaron a atravesar el istmo de Panamá y descubrir el Océano Pacífico, el cual ellos al principio llamaron Mar del Sur. A continuación de eso, las autoridades españolas decidieron organizar un viaje para explorar ese nuevo mar y pusieron a cargo de esa expedición a un navegante portugués llamado Fernando de Magallanes, que atravesó el Océano Atlántico con 5 buques. Cruzaron por Sudamérica, por donde se llama el Estrecho de Magallanes, entraron al Océano Pacífico y hicieron la primera exploración por parte de los europeos, que los llevó a atravesar el Océano Pacífico. Llegaron a las Islas Filipinas, allí murió Magallanes, fue reemplazado por su primer oficial que se llamaba Sebastián Elcano, y él logró completar la primera vuelta al mundo, que los llevó de regreso a España, después de haber cruzado el Pacífico y después de haber cruzado también el Océano Índico y bordeado la costa de África. Entonces el mundo se comprendió mejor, la globalización avanzó, se entendió mejor nuestro planeta, se entendieron sus mares, sus distancias, se empezaron a establecer rutas que ceñían el globo terrestre, el globo terráqueo, y entonces se estableció además una relación comercial de España con las Islas Filipinas, que funcionó durante varios años, que se llamó el Galeón de Manila. Llevaba productos desde las Filipinas y desde China hasta la costa de México, atravesaban por tierra desde la costa pacífica mexicana hasta la costa caribe mexicana, o hasta el Golfo de México, mejor dicho, o sea, desde Acapulco hasta Veracruz. Ahí se embarcaban nuevamente esos productos y seguían para España. Bien, vino la colonización también de los Estados Unidos, vino la colonización de otras regiones en Norteamérica por parte de los franceses, por ejemplo, y se dio la relación comercial entre América y Europa, que sustituyó en importancia a lo que han sido las relaciones comerciales a través del Mediterráneo. Entonces el Océano Atlántico se volvió el más importante de todos. Y desde esa época, desde la misma época de la conquista, se empezó a pensar en la necesidad de construir un canal que cortara el istmo de Panamá para conectar el mar Caribe con el Océano Pacífico y el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Sin embargo, esa necesidad pues siguió latente durante muchos años, y a medida que el comercio internacional aumentaba, se seguía pensando en ello, pero la tecnología para hacerlo quizás solamente estuvo lista a finales del siglo XIX. Entonces había varios países interesados en realizar esa obra, construir ese canal que cruzaría por territorio colombiano, por territorio del departamento de Panamá, o en otra época se llamó también Estado Soberano de Panamá, aunque era realmente parte de Colombia. Entonces se hizo un primer contrato con los Estados Unidos para construir un ferrocarril que conectara las dos costas, la costa Caribe con la costa pacífica de Panamá, y ese fue el primer ferrocarril que se hizo en Colombia. Se hizo entre 1850 y 1855. Fue la llegada del ferrocarril a Colombia. Básicamente servía para conectar esas dos costas. Entonces llegaban los barcos hasta el puerto de Colón, en el Caribe, desembarcaban la carga, los pasajeros, estos pasaban por tierra a través del tren, continuaban, se volvían a embarcar en la ciudad de Panamá, en el Pacífico. Y así esto facilitó las comunicaciones entre la costa este y oeste de Estados Unidos, y entre Europa y la costa oeste de Estados Unidos, o entre Europa y la costa oeste de Sudamérica. O sea, se empezaron a facilitar mucho los transportes, las relaciones internacionales y la logística. Entonces Panamá se convirtió en un centro logístico muy, muy importante a nivel internacional. Luego se
decide construir el canal y se le encargó a un famoso ingeniero francés que se llamó Fernando de Lesseps, que ya había construido el canal de Suez en Egipto para comunicar el Mediterráneo con el Mar Rojo, que había sido una obra muy muy importante para acercar Europa con Asia, o sea, para disminuir las distancias al comercio. Se disminuía casi a la mitad la distancia que tenían que recorrer los buques entre Europa y Asia mediante el canal de Suez. Y entonces el ingeniero más prestigioso de la época y el ingeniero más prestigioso del mundo era Fernando de Lesseps, y a él fue a quien el gobierno de Colombia le concedió le dio la concesión para construir el canal de Panamá. Entonces él organizó la llamada Compañía Francesa del Canal, trajo ingenieros, consiguió los fondos, trajo los obreros, trajo maquinarias, etc. Empezó las obras del canal. Estas obras avanzaron en la década de 1870, 1880, pero resultaron un desastre por las dificultades del terreno. Un terreno pantanoso, un terreno montañoso, selvático, insalubre, tenía muchas enfermedades tropicales que fueron diezmando a los trabajadores, y eran enfermedades que todavía no se conocían bien y no se sabía tampoco cómo combatirlas. Entonces Lesseps perdió varios miles de trabajadores allí y la compañía terminó quebrada. Él tuvo que regresar a Francia y las obras se suspendieron durante varios años. Había otras potencias interesadas en la construcción del canal, Inglaterra, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, todas las cuales lo veían como una necesidad tanto de sus proyecciones geopolíticas como de el comercio internacional para facilitar el recorrido entre el Atlántico y el Pacífico sin tener que dar la vuelta por Sudamérica. Era muy larga y peligrosa. Entonces, bueno, estas potencias tenían interés y tenían hicieron propuestas para construir el canal de Panamá. Estados Unidos era, digamos, el más cercano, el que tenía más influencia en esa región, y tenía ya el ferrocarril de Panamá, que eso era de ellos lo manejaban. Y allí fue cuando se presentó en Colombia, o estalló en Colombia, la guerra de los 1000 días. Fue una guerra civil muy grave que duró 3 años, que causó grandes estragos, incluso pues en diferentes zonas del país, entre ellas en Panamá. Entonces Estados Unidos había estado expectante, había estado a la espera de ver qué ocurría con esta guerra. Presidente Teodoro Roosevelt, y entonces cuando terminó la guerra en Colombia, el presidente Roosevelt intentó impulsar el que el gobierno colombiano diera la luz verde a este proyecto para que los Estados Unidos construyeran el canal. El Congreso de Colombia se negó a hacerlo por las condiciones que se estipulaban de concederle una franja lateral a los Estados Unidos durante un periodo de tiempo, es decir, por una serie de razones que se consideraron de soberanía, se rechazó el tratado en el Congreso de Colombia. Y entonces el presidente Roosevelt, Teodoro Roosevelt, favoreció a un grupo de separatistas panameños para que declararan la independencia. Entonces así lo hicieron y contaron con el respaldo de la flota de guerra norteamericana y por supuesto con el respaldo del presidente Roosevelt, que fue el que estuvo detrás de todo ese proceso, y dirá más tarde: I took Panama, ¿sí? Yo tomé Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá se interponía, digamos, dentro de los intereses geopolíticos y comerciales de los Estados Unidos, pero no solamente de los Estados Unidos, sino de las grandes naciones navieras de esa época. Entonces, inmediatamente que Panamá proclamó su independencia en el año 1903, inmediatamente el nuevo gobierno panameño, presidido por un doctor Amador, firmó el tratado con Estados Unidos para autorizarlos a que ellos pudieran construir el canal. Y entonces los Estados Unidos así pudieron emprender las obras, el gobierno de Washington, el gobierno de Theodore Roosevelt,
descubrieron la manera de combatir esas enfermedades tropicales con ayuda de un médico muy importante de la época, el doctor Gorgas, y finalmente construyeron el canal entre el año 1904 y 1914. Para Colombia pues fue una pérdida muy grande, un territorio que era quizá la zona más estratégica del país en esa época, pero para el mundo significó un avance enorme al comercio internacional y una facilidad muy grande para el paso de los buques entre los mares. Positivamente porque favorece el comercio entre los países y el intercambio de bienes y servicios. Personalmente considero que tuvo consecuencias nefastas para el país. Primero, porque perdimos territorio, nos hicimos un país más pequeño. Segundo y más importante, si hubiéramos tenido el Canal de Panamá, tendríamos el acceso a ambos océanos. Y eso implica económicamente que podríamos manejar mucha del transporte marítimo a partir de ese cambio de océano al Atlántico y Pacífico. Eso generaría muchísimos rubros y muchísimos ingresos para el país, regalías, digamos que para la zona, ampliación del canal como le están haciendo ahorita los estadounidenses, y para el país, digamos que haría que nuestra economía fuese más fuerte, tendríamos tal vez mejores vías de acceso, ¿no? Desde el interior hacia el puerto, ¿sí? O hacia el canal como tal. Entonces representaría un enorme beneficio para el país. Lastimosamente, por temas de presupuesto, por temas políticos, eso no se cumple y nosotros permitimos perder territorio importante.